¿Por qué hay enseñanza de la religión católica en la escuela si ya hay catequesis en las parroquias? Porque de esa forma se obliga más desde pequeño a que sea como más obligatorio que el niño aprenda religión. Pienso que la catequesis lo que fundamentalmente hace es enseñar normas de catecismo, como son los mandamientos, las oraciones, etc. Sin embargo, la religión que se da en la escuela trata temas que son más amplios, como puede ser la amistad, la paz, la educación, cooperación, etcétera, etcétera. Porque en la escuela los alumnos deben formarse en todos los ámbitos, incluyendo religioso. La forma de enseñanza de la religión en la escuela es diferente a la ofrecida en las parroquias. Porque en la escuela se pretende que los alumnos adquieran una formación plena e integral, y para esto el alumno debe desarrollar todas sus capacidades. La religión en la escuela trata de hacer presente el Evangelio en el proceso personal de asimilación que realizan los alumnos. Y siempre en la escuela el profesor actúa en nombre de la Iglesia. ¿Cómo contribuye a la formación plena del alumno? Pues en una formación moral, ética y dentro de los valores religiosos. La religión ofrece explicaciones a preguntas con difícil respuesta de la vida. Ayuda a formar a los alumnos en personas buenas orientadas hacia un buen fin. Aporta al alumno un conocimiento profundo acerca de Dios. Le aporta y permite desarrollar unos valores que otra asignatura no les proporciona. La enseñanza de la religión contribuye a la formación plena del alumno, ya que al terminar su enseñanza no solo habrá adquirido una serie de conceptos, sino que también habrá aprendido a conocerse mejor a sí mismo y a la sociedad, a ser mejor persona y una serie de valores como la solidaridad, el respeto o la responsabilidad, además de lograr una comprensión de la vida religiosa acorde a su edad. Si el Estado español es no confesional, ¿por qué permite que haya clases de religión en la escuela pública? Porque las clases de religión son parte de nuestra cultura, aunque también es importante que el Estado permita a los ciudadanos elegir sobre su educación. No debería de permitirlo, y en el caso de que así sea, se tendrían que dar todas las religiones. Pues permite que haya clases de religión porque es un derecho que está recogido en la Constitución. Y por esto, por ser aconfesional, da libertad para que todos los alumnos puedan estudiar esta asignatura libremente. ¿Mejor la clase de religión fuera del horario escolar, como dicen algunos? La formación religiosa es fundamental como transmisora de valores y creencias, pero sobre todo una cultura religiosa donde las familias no alcanzan. No, porque como enseñanza necesaria es bueno que se imparta dentro del horario de las demás materias para que los alumnos le den la importancia que tiene. Sí, al estar dispuesta en los colegios, la sociedad y la educación dirigen a los niños hacia un mismo camino predeterminado. No, porque los niños no irían, así es obligatorio y más cómodo. Pienso que está bien que se den en el horario escolar siempre que se pueda elegir para que los que no son creyentes tengan otra alternativa. El hecho de opinar esto de forma negativa, excluyendo la religión del horario escolar, es porque quien lo opina no tiene fe ni cree en Dios. A esto debemos añadir también que este tipo de contestaciones se deben al drama que vive el ser humano en la actualidad, su ruptura con Dios. Por ello se debe mantener en el horario escolar, porque si no se vulnera la Constitución y el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede del 3 de enero de 1979. ¿Por qué la Iglesia es quien establece lo que se debe aprender en la escuela sobre religión católica? ¿No sería mejor que el Estado organizara la clase de religión como hace con las demás enseñanzas? Quien imparte la religión católica es la Iglesia y son los que saben todos los valores de la religión, no el Estado. El Estado cambia cada X tiempo y los dirigentes son de una tendencia o de otra, que pueden ser religiosos o no. Por lo tanto, es la Iglesia la que debe impartir la materia religiosa. Porque si no el Estado lo manipularía a su manera y entonces yo creo que la Iglesia Católica no estaría de acuerdo con la forma de impartir la religión, el Estado.
Porque la Iglesia es quien más entiende sobre el tema. La religión debe enseñarse según lo establecido por la Iglesia. El Estado es cosa aparte. Al ser una asignatura voluntaria es mejor que sus contenidos se adecuen a lo que predica la institución y no el Estado. No, porque cuando unos padres deciden que su hijo sea formado en la religión católica, es la Iglesia la única que puede garantizar que esa formación sea religiosa. Pues considero que quién mejor que la propia Iglesia para establecer los contenidos de esa asignatura, ¿no? Yo pienso que la Iglesia lo podría hacer mejor, ya que es lo suyo. Partiendo de que este tema está determinado por ley, es la Iglesia Católica y no el Estado la única capacitada para garantizar una formación religiosa completa, pues por esto es la más competente para esta función. ¿En qué se basa la enseñanza de la religión católica para poner notas a los alumnos de religión si no evalúa la fe? Es que la fe es muy difícil de evaluar, porque yo creo que en la asignatura de religión lo que se evalúa son los conocimientos y la historia de lo que defiende la Iglesia, que aun no estando de acuerdo con ello, puedes obtener esos conocimientos. Bueno, yo evalúo conceptos, actitudes, el trabajo diario, la presentación de esos trabajos. Los criterios de evaluación van intrínsecamente unidos a los contenidos que se desarrollan por competencia. Por otra parte, la fe no se puede evaluar porque es inevaluable. La religión católica se evalúa en las aulas de igual manera que otras asignaturas, como pueden ser las matemáticas o el inglés. Lo que los profesores enseñan en esa asignatura es intentar que sus alumnos sean buenos, sean buenas personas e inculcarles valores con diferentes métodos. Estos valores pueden ser el respeto o la honestidad. La religión está dentro del currículo, tiene fijados unos objetivos y unos contenidos y se evalúa desde los criterios de evaluación que se han establecido para ellos. ¿Por qué la Iglesia propone a los profesores de religión católica y después los nombra y paga el Estado? Bueno, yo no sé exactamente por qué se hace así. O paga el Estado como a todos y me imagino que se cuenta con la propuesta de la Iglesia, porque habrán acordado que se puede tener la mayor capacidad y preparación de dichos profesores. Porque así la Iglesia se ahorra de pagar el salario a los profesores, teniendo que asumir dicho coste el Estado. La Iglesia, pero quien tiene el control de la educación es el Estado, por lo tanto de pagar. La Iglesia los forma para que den las clases de religión dentro de los valores que marca la Iglesia. Pues a ver, a mí no me parece correcto que pague el Estado a los profesores que dan religión, puesto que si es la Iglesia la que se encarga de formarlos y elegirlos, deberían de ser ellos los que pagaran y el Estado pues invertir ese dinero en otros proyectos. La Iglesia es quien decide dar la titulación de profesor o profesora de religión católica a los docentes, ya que es la máxima entidad que representa la religión católica y solo ella tiene los fundamentos para enseñar a un buen maestro, porque solo ella sabe qué maestros sabrán transmitir buenos valores a los alumnos. Por eso el Estado debe confiar plenamente en esta, ya que sabrán escoger bien a estos docentes y harán de los alumnos unos buenos seres sociales y culturales. Y pagará el Estado porque España es un Estado católico mayormente, todos los colegios públicos se imparte esta asignatura y está normalizada como las demás. ¿Qué es lo que mueve a los profesores a dar clases de religión? Por sus creencias, porque el profesor que se mete a religión es porque verdaderamente cree en la religión, es católico y quiere enseñar el catolicismo a los alumnos. Es posible que sean muy variadas las motivaciones por las que el profesor de religión se ofrece a impartir estas clases. Por un lado, quizá podría decirse que les impulse la necesidad de trabajar. Otra motivación podría ser el servicio que sienten hacia la Iglesia y hacia la educación. Otra motivación podría ser pues, posiblemente su sentido de fe, que les impulsa a evangelizar en la escuela. Yo creo que también se podría admitir que algunos están simplemente porque no han encontrado otro trabajo y esperan hasta conseguirlo.
En fin, yo creo que hay multitud de motivaciones según la persona. Unos por vocación y otra gente que yo he conocido como salida laboral. Yo no puedo hablar por todos, solo expresar mi opinión sobre mi motivación. Ahora mismo a mí me mueve dar clase el hecho de que me gusta esta asignatura y cuento con la preparación adecuada. Además, el estar en un centro confesional no tengo ninguna limitación en ningún sentido. Como habéis visto anteriormente, son diversas las opiniones de los profesores que imparten clases de religión. Ninguno de ellos coinciden en sus opiniones, pero lo que sí debéis saber es que el 41% de los profesores actuales accedieron a esta enseñanza en una época en la que este trabajo no era remunerado, recibiendo por lo tanto una gratificación por su servicio a la educación. Ellos tenían como motivación el servicio a su fe y a la Iglesia. ¿Qué razones tienen los padres para escoger la clase de religión católica para sus hijos? Bueno, la razón nuestra, que son 3 hijos, es nuestra creencia, y entonces siempre hemos pensado que es una buena razón para acoger un colegio católico. Pues yo creo que la mayoría de los padres que quieren que su hijo imparta esta asignatura es porque ellos mismos han tenido esa misma educación y comparten los valores que la religión les ha transmitido. ¿Y para qué sirve la clase de religión? Pues la clase de religión sirve para obtener nuevos conocimientos acerca de todo lo que rodea la religión católica, no solo centrándose en los valores morales, sino también en los culturales. La clase de religión sirve para aprender las cosas de Jesús y de la vida. Bueno, la clase de religión sirve para que los niños, desde bien pequeños, conozcan la historia de Jesús y su trayectoria. Bueno, pues los padres, que son los que más interesados están en la educación de sus hijos, conocen la sociedad y las influencias y contravalores que no quieren que reciban. Prefieren una educación católica, ya que está basada en una cultura de respeto, dignidad, sensibilidad, entrega a Dios, perdón, entre otras cosas. Además, eligen esta asignatura puesto que piensan que les puede dar respuestas a muchas de las preguntas que sus hijos se plantean sobre la vida. ¿Hay alguna diferencia entre las clases de religión en la escuela católica y en la escuela pública? Desconozco la diferencia, pero yo creo que la diferencia no está en la escuela pública o en la escuela privada. Yo creo que la diferencia radica en cada profesor. Dentro de la escuela pública, creo que cada profesor tiene un método. Pues yo pienso que en un colegio católico debe de ser muchísimo mejor, ya que es la ideología del centro. Pero también depende muchísimo del profesor que imparta la clase. Tanto en la escuela católica como en la escuela pública se dan los mismos conocimientos. Tal vez la única diferencia sea que podemos encontrar que en la escuela católica no es una opción elegir esta asignatura, ya que es parte de su ideología, mientras que en una escuela pública sí.